Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto saludarlos en el marco del 70 aniversario de la ODUCAL. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del programa de actualización de la red de comunicación. Buenos días. Yo soy Mari Carmen Díaz de Sandy, coordinadora de la red, y bueno, pues me da mucho gusto también saludar y dar la bienvenida al ingeniero Mario Ochoa. Él es secretario general de la ODUCAL y está aquí presente con nosotros. Muchas gracias, ingeniero Mario, por acompañarnos. Y también a Viviana Checa, ella es secretaria de la ODUCAL y también es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta segunda sesión. El día de hoy tenemos el gusto de tener como anfitriona de esta sesión a la subregión andina. Y entonces para ello les presento a ustedes a Jessica Martínez Trujillo. Ella es gestora de comunicación en la Dirección de Comunicación Institucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú y ella funge como enlace de la subregión andina de esta nuestra red de comunicación y ella conducirá el evento de hoy, así que le cedo la palabra. Adelante, Jessica. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias a todos, además también por su presencia. Para la subregión andina es un gusto presentar a ustedes la conferencia Transformando las comunicaciones con la inteligencia artificial. Es un tema que, como en su momento mencionaba, es un boom en este momento, a cargo del ingeniero César Beltrán Castañón, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para iniciar el despacho esta mañana están presentes también los integrantes de la Oficina de Comunicaciones, de Mercadotecnia, profesores y directivos de diferentes universidades. A todos, por favor, les pedimos activar sus cámaras para hacer la toma de la fotografía de este evento. Ahí van, ya van prendiendo sus cámaras poco a poco. A todos los que las puedan prender, por favor. Una gran sonrisa. ¿Nos avisan, Mari Carmen? Sí, van prendiéndolas algunos. Creo que ya somos los que estamos a esta hora de la mañana listos para sonreír. Cristian nos va a ayudar a tomar la foto. Muy bien. Muy bien. Sonrían entonces todos. Nos informan que ya están tomando las fotografías. 1, 2, 3. Otra más. 1, 2, 3. Y última. 1, 2, 3. Listo. Qué bonito verlo sonreír. Muy bien. Pues continuamos, Jessie. Qué bueno, sí. Bueno, entonces, les voy a presentar a nuestro ponente de hoy, el ingeniero César Beltrán Castañón. Él es doctor en bioinformática y magíster en ciencias de la computación, ambos en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Realizó una estancia postdoctoral en Texas A&M University. Posee graduación en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. Es profesor principal e investigador senior de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es líder fundador del Grupo Científico en Inteligencia Artificial y presidente de la Computer Studies Society, de la cual es miembro senior. Tiene una reconocida trayectoria académica ejercida en diferentes universidades del país y el extranjero. Posee publicaciones científicas indexadas en revistas y conferencias y finalmente participación en redes científicas mundiales. Pues así, los dejo a continuación con el ingeniero César Beltrán, a quien les damos la palabra. Okay. Bien, muchas gracias por la invitación y la verdad que encantado de estar aquí en un público, creo que yo diría sí, muy interesante porque finalmente ustedes son profesionales que manejan la información, ¿no? Y bueno, en verdad lo que yo les voy a dar es un poco lo que está, no voy a ser muy técnico en el asunto porque yo soy especialista en el área de inteligencia artificial, ¿ok? Pero creo que es importante que ustedes conozcan de qué se trata lo que está por dentro de la inteligencia artificial
y hacia dónde es la tendencia que se está yendo con toda esta tecnología y cómo es que finalmente justamente va a poder influenciar y afectar, digamos así, el trabajo que ustedes desarrollan. Yo no diría afectarlo en el término negativo, yo diría más bien potenciarlo, porque finalmente la inteligencia artificial es una herramienta que está viniendo para podernos apoyar a las distintas áreas del conocimiento, ¿no? Estamos viendo de lo que es la ingeniería, comunicaciones, medicina, eh, inclusive la misma ciencia, ¿no? Inclusive porque yo creo que yo soy más bien del lado positivo de la tecnología, en el cual veo a la inteligencia artificial como una herramienta que está viniendo a hacer mejor nuestras tareas, ¿no? ¿Ok? Y yo creo que y creo que lo que está por detrás, diríamos así, ¿no? Ustedes deben haber escuchado ya, ¿no? De lo que está por detrás, en verdad, porque la inteligencia artificial nosotros ya lo conocemos, diríamos así, desde mediados del siglo pasado, ¿no? Tal vez los primeros inicios de la inteligencia artificial se dan en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, o mismo con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando fue Alan Turing, el que pues, fue uno de los pioneros de la inteligencia artificial, dio diríamos así, ¿no? Una definición, lo cual es conocido como el test de Turing. Entonces, ¿cuándo es que uno comienza a entender, diríamos así, o cuándo es que uno dice que se está tratando de un sistema de inteligencia artificial? O cuando un sistema de computador se dice que es inteligente, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando un computador o un sistema de computadoras se dice que es inteligente, es cuando pasa este test de Turing. Y el test de Turing, básicamente lo que indica, ¿no? Es de que si es que una persona comienza a interactuar con un sistema de computadora y siente que esta interacción es tan natural y no ve la diferencia de que en verdad le está respondiendo una computadora y siente que tal vez está interactuando con una persona, entonces en ese momento diremos que se pasó el test de Turing. Es decir, de que el sistema computacional ha logrado de alguna manera engañar a la persona de que se está comunicando con otra persona, ¿no? Entonces, el test de Turing prácticamente, según los especialistas, ya lo hemos superado hace unos 5 o 6 años atrás, ¿ok? Es decir, ahora tenemos sistemas inteligentes que permiten interactuar con las personas de tal manera que las personas naturales no sienten de que están interactuando con una máquina, ¿ok? Ahora, eso lleva bastantes, diríamos así, ¿no? Implicancias, ¿ok? Que ya podría darse a debate de otras situaciones. Pero bueno, pero al final, en estos momentos, ¿cuál es la tecnología que ha permitido de que estas interacciones o esta generación, diríamos así, de información haga de que sea tan natural? Y lo que está por detrás justamente son los modelos generativos, ¿ok? Y es lo que se conoce ahora como inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, y yo creo que ustedes también deben conocer bastante, ¿no? Los casos que se han ido dando y tal vez uno de los que ha sido más, diríamos así, más destacado ha sido en el año 2018, justamente con la elección de Donald Trump, ¿no? Gracias a Cambridge Analytica, ¿no? Cambridge Analytica era una empresa que utilizaba el análisis de datos para poder influenciar en las elecciones, ¿no? Presidenciales, que lo hizo directamente en la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Pero después de hechas las investigaciones, ¿no? Se descubrió de que Cambridge Analytica ya había participado en varias decenas de elecciones presidenciales en distintos países del mundo, ¿no? Inclusive su participación en el Brexit para poder hacer la campaña anti-Brexit, ¿no? O anti, no en el Reino Unido para poderse salir de la Unión Europea también, ¿no? Y también su participación fue dada. ¿Y cuál era la información que ellos utilizaban? Era los perfiles de Facebook, ¿no? Inclusive la campaña de Facebook también tuvo problemas por causa de esta situación, donde los perfiles de más de 50 millones de usuarios de Facebook habían sido filtrados con la idea de poder, ¿no? Entender, digamos así, las características, ¿no? De cada uno de los usuarios de Facebook, de tal manera que se pueda influenciar en sus decisiones o en sus, ¿no?
de acuerdo a los perfiles que ellos tenían, ¿no? Entonces, bueno, eso es noticia mundial que fue, la Cambridge Analytica ha sido desactivada, pero bueno, después se ha vuelto a reactivar con otro nombre la empresa, pero yo creo que como Cambridge Analytica ahora tenemos cantidad de empresas que están básicamente en ese rubro, ¿no? ¿Ok? Entonces, y creo que y hablando de Donald Trump, ¿no? Ustedes no sé si han visto esta imagen, ¿no? En la cual Donald Trump está siendo arrestado por la policía, ¿no? Y en verdad esta es una imagen trucada, ¿no? Es una imagen que ha sido generada justamente por una inteligencia artificial, en la cual yo le he dicho al modelo de inteligencia artificial, genérame una imagen de Donald Trump que está siendo arrestado, digamos, ¿no? Por la policía, ¿no? ¿Ok? Entonces, y la inteligencia artificial consigue generar este tipo de imágenes. Entonces, para ustedes que son comunicadores, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto de esta información, cuánto de estas imágenes ahora para adelante nos estaremos encontrando que en verdad son imágenes trucadas, texto trucado, o ahora lo que se nos viene es, ¿no? Videos. Prácticamente yo voy a poder hacer ahora una secuencia de un video a través del cual, no solamente una imagen, sino yo me vaya contando una historia, yo le digo la historia que me cuenta el video y el video se va a ir generando, ¿no? ¿Ok? Se va a ir generando. Entonces, esto para lo que es efectos de lo que es generación de información es sumamente importante, puesto que finalmente estos modelos generativos lo que hacen uso es justamente de toda la información que tenemos en Internet. Han agarrado toda la base de datos de Internet, todos los documentos que hay en Internet, todas las imágenes que hay en Internet, los videos que hay en Internet. Y no solamente eso, sino que están tomando como fuente de información también audios, ¿no? Ustedes habrán visto tal vez por ahí noticias en las cuales ahora estas inteligencias artificiales generativas consiguen hacer programas de computadora, es decir, inclusive se habla de lo que es, ¿no? La debacle de los programadores de computadora. Bueno, yo que soy programador también, pero al final vayamos analizando, ¿no? Yo creo que al final de la charla ustedes saquen sus conclusiones si en verdad estas inteligencias artificiales van a reemplazarnos, por ejemplo, a muchos profesionales, ¿no? O qué profesiones van a tener dificultades de acuerdo a todo esto. Pero al final, ¿cómo funcionan estas inteligencias artificiales generativas? En verdad existen dos tipos de modelos, ¿no? Uno son los modelos generativos tipo GAN, donde tenemos dos redes que están compitiendo entre ellas, y los otros modelos generativos son las redes variacionales autoencoders, ¿ok? Rápidamente les explico con una analogía, ¿no? Hablando de policías que habíamos visto acá en la imagen anterior, ¿no? Aquí tenemos dos redes neuronales que compiten entre ellas, ¿no? Para que ustedes entiendan cómo es que se genera información. ¿Ok? Esta red D que ustedes están viendo aquí es una red neuronal discriminativa. ¿Ok? Y esta red G es una red neuronal generativa. Entonces, esta G es la que genera. Este es el modelo generativo, diríamos así. ¿Ok? Si nosotros ponemos una analogía entre un falsificador, porque generalmente esta red generativa va a ser el que va a falsificar, ¿no? Diríamos así, la información que se está generando, ¿ok? Y esta red discriminativa va a ser la de policía, ¿ok? Esta red va a tratar de identificar si es que la información que está generando este falsificador es verdadera o falsa. Entonces, de ahí que se produce esta competencia, diremos así, de ahí que dice, ¿no? Generativa adversarial. ¿Por qué? Dos adversarios tenemos aquí, una red falsificadora y una red que está tratando de detectar si lo que está generando esta red es falso o verdadero. ¿Ok? Entonces podemos ponerla aquí como si fuese un falsificador de billetes, ¿no? Esta red G. Comienza, digamos así, una red neuronal, ¿no? En verdad trabajar con iteraciones, es decir, se vuelve un ciclo iterativo de aprendizaje. Ustedes habrán escuchado tal vez que las redes neuronales aprenden, se entrenan. ¿Qué consiste que se entrenen? Significa que estas redes hacen un proceso iterativo, o sea, cíclico, de mejora de sus procesos internos. Sus procesos internos en verdad son pesos de la red neuronal que va a ir mejorando, va a ir mejorando y mejorando. Cuanto mayor cantidad de información tengan estas redes, mejor para ellas. ¿Por qué? Porque vas disminuyendo el sesgo, ¿no? Digamos así, en el universo de datos. Entonces las redes hacen mejor representación de ese conocimiento. ¿Ok? Entonces las redes, en este caso la red falsificadora G,
asumamos que es un falsificador de billetes, por decir, ¿no? Que en su primera iteración va a falsificar un billete que obviamente va a ser fácilmente reconocido de que se trata falso. Entonces, esta red discriminadora, que sería el policía, va a identificar y dice, este es un billete falso, y lo va a rechazar, ¿no? Va a decir, tú estás diciéndome que esto es falso, voy a poner en rojo, ¿ok? Entonces, salida rojo dice que es falso. Entonces, comienza otra vez el ciclo, ¿no? Otra vez el ciclo, y esta red otra vez genera un nuevo billete, digamos así, mucho mejor que el anterior, y le va a decir, ah, bueno, te generó un billete. Entonces, la discriminadora o el policía otra vez en su ciclo para probablemente en estos ciclos inferiores comienza a identificar que es falso, que es falso, que es falso, que es falso, que es falso. Y esta red cada vez va mejorando, 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 mejorando su generación de billetes falsos, diríamos así. Y en él llega un momento en que mejora tanto la generación que está haciendo esta red falsificadora que va a llegar a engañar a esta discriminadora y va a llegar un momento en que le va a decir lo que has generado es real. Cuando ocurre ese momento, quiere decir de que esta red falsificadora ha conseguido generar un dato fake, ¿no? Un dato falso, que la red discriminadora no ha conseguido diferenciar y lo ha dado como real, ¿ok? Es así, por ejemplo, que por ejemplo estas personas que ustedes ven, estos rostros de personas, en verdad son personas que no existen, ¿ok? Y que han sido generadas por una red generadora como la que les estoy mencionando, como esta de aquí, y que ha conseguido engañar a una red discriminadora que identifica rostros de personas y que esa red discriminadora les ha dado por reales a estos rostros. Entonces así lo que nosotros vemos es que la red discriminadora o la generadora, ¿no? Genera estos rostros humanos, pero de personas que no existen, ¿ok? Fíjense ustedes lo que pasa por dentro de la red, ¿no? Comienza por información que básicamente es una información ruidosa. Y en cada iteración que les estoy indicando, o sea, en cada ciclo que va haciendo la red, ¿no? Se va formando, ¿ok? Los rostros que nosotros estamos viendo por acá. Fíjense ustedes, cada vez vemos una formación de un rostro, cada vez vemos los ojos con mejor detalle y así sucesivamente hasta llegar a esta imagen de salida que estamos obteniendo aquí. Entonces estamos viendo que todo es un ciclo iterativo en que estas redes van mejorando y mejorando. ¿Ok? Entonces llegamos a esto, lo que estamos viviendo, ¿no? Que es básicamente podemos generar ahora imágenes, ¿ok? Basadas en texto. Es decir, yo simplemente le doy aquí un texto, quiero que me generes una imagen de un astronauta que está montando un caballo en estilo fotorrealista, por decir. Obviamente esto no se da en la vida real, obviamente no, nunca vamos a encontrar a un caballo, ¿no? Y a un astronauta que estén allá, por ejemplo, no sé, en la superficie lunar, ¿no? Pero la red generativa ha conseguido imaginar, diremos de alguna manera, ¿no? Que de acuerdo al texto que yo le estoy dando, o al texto que le estoy ingresando, entonces consigue generar esa imagen, ¿ok? De igual manera fue generado la imagen de Donald Trump, ¿no? Es decir, Donald Trump que está siendo arrestado en el centro de Washington. Y es más, estas redes generativas no solamente te generan una imagen, te pueden generar varias opciones de imágenes en las cuales, diremos así, ¿no? Quien le está pidiendo una imagen puede modificar, remodificar, cambiar el texto, le puede decir, no, quiero que la imagen salga con las manos enmarrocadas, Donald Trump, o que quiero que salga, por ejemplo, con una vestimenta de preso, ya. Entonces uno puede hacer todas las modificaciones que queramos en nuestro texto de ingreso. A esto nosotros le llamamos el prompt, ¿no? Es decir, la consulta que le podemos hacer a estas imágenes. Y nos puede volver y volver a generar, y uno puede escoger la imagen que quisiera tener, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes acá, solamente vemos 3 imágenes justamente con la consulta de que Donald Trump está siendo arrestado, ¿no? Uno puede escoger la imagen que quiera, ¿ok? Entonces, lo que está por dentro de todo ello son el concepto de lo que nosotros llamamos, voy a pasar esto de aquí, porque a partir de ello nosotros podemos hacer inclusive modificaciones encima del texto, ¿no? Esto ya es muy común. Y ustedes tenemos acá, ¿no? Esta señorita que le podemos cambiar el estilo de pelo, podemos cambiarle la forma del color del cabello, el color de los ojos, el color del rostro. Podemos, por ejemplo, a Boris Yeltsin acá tenemos hacerle cambios, por ejemplo, también en su rostro, hacerle los gestos, hacer que sea más, que sea más serio, alegre, que esté un poquito más viejito, ¿no? Que no se haya afeitado. Podemos inclusive hacerlo, ¿no?
bueno, inclusive hasta cambiarle de sexo, inclusive creo que por ahí había una imagen de cambio de sexo de Donald Trump, acá, como una mujer, ponerle como si fuese una mujer, etcétera, etcétera. O sea, podemos hacer N manipulaciones encima de lo que es. Justamente ahora, hace 15 días, no sé si ustedes conocen el aplicativo de Acrobat, ¿no? El Photoshop, ya incorpora todas estas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Para poder hacer todas las manipulaciones que uno quiere encima de las imágenes. Y tenemos ustedes aquí, tal vez 3 modelos que ustedes ya hayan escuchado. Tal vez el DALL-E 2 es el más conocido, que es de la empresa OpenAI, y que es la misma empresa que ha generado ahora el ChatGPT, ¿no? El ChatGPT es de la empresa OpenAI. Y OpenAI también tiene lo que es, ¿no? El generador de imágenes que lo sacó antes, inclusive del ChatGPT, que es el DALL-E 2, el DALL-E o el DALL-E 2. Y hay empresas como también Midjourney, que también tiene igual. Ustedes pueden acceder, por ejemplo, a su página web y generar imágenes. Stable Diffusion también tenemos aquí, ¿no? Y fíjense ustedes, cada uno de estos aplicativos, con esta consulta que le hemos dado aquí solamente como texto, nos ha generado estas imágenes cada una de ellas. O sea, a su estilo, ¿no? Entonces ya uno puede escoger cuál de ellos hay. Entonces, ahora hay aplicativos que están comenzando a generar videos, están comenzando inclusive en base, ¿no? a lo que es, por ejemplo, solamente audio, porque acá nosotros le estamos dando un texto, ¿no? Pero hay aplicativos ahora que están comenzando en base a lo que es un audio, es decir, yo qué sé, ustedes pueden tener un audio de una escena y ustedes le colocan el audio al aplicativo y va a comenzar a generar la imagen o el video en base a ese audio. Es decir, por ejemplo, si yo tengo el ladrido de un perro, me va a crear un perro por ahí. Si yo tengo, por ejemplo, que está pasando un tren, el sonido de un tren, también me va a crear un tren. O sea, de acuerdo al audio, también podríamos nosotros imaginar que, o sea, la red en este caso, va a comenzar a imaginar cuál es el video o la imagen que está detrás de ese audio, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ya estamos no solamente texto, sino solamente vamos a tener audio, vamos a tener imágenes, vamos a tener inclusive lo que es información de lo que es de rayos infrarrojos, ¿no? O sea, se está viniendo bastante cosa de lo que llamamos la multimodalidad. Es decir, hasta ahorita lo que conocemos gracias al ChatGPT es que nosotros le enviamos texto y nos responde texto, ¿verdad? Ok. Todo lo que está en verdad detrás de todo esto son los encoders, ¿no? Y los encoders es la otra técnica que les había mencionado de redes generativas. Estos son los encoders, ¿ok? Este se llama un autoencoder. En vez de es una red neuronal que comprime, diremos de alguna manera, la información de entrada. Si yo le estoy mandando una imagen aquí, lo que me va a hacer es una compresión, ¿no? Y va a hacer que esa imagen esté representada en un vector de datos, en un vector de un tamaño de 255, 512, no sé. Entonces, fíjense ustedes aquí, si yo tengo una imagen de entrada, me va a comprimir hacia un vector, es como una reducción de dimensionalidad. Es como cuando ustedes, por ejemplo, yo qué sé, tienen toda la información grande de 5 o 6 páginas, ¿no? Como por ejemplo cuando hacemos un artículo científico y después lo que nos piden hacer, tienes que hacer el resumen de eso, ¿no? Ese es nuestro abstract, ¿verdad? Entonces, nuestro abstract de un artículo científico, ¿no? Viene a ser lo que es el resumen de las 7, 8 páginas que tenemos nosotros en el artículo científico. ¿Ok? Es más, el título del artículo que nosotros colocamos es un resumen del abstract, que a su vez es un resumen de todo el artículo. A eso nosotros le llamamos sumarización de texto, ¿verdad? ¿Ok? Es algo parecido a lo que está pasando aquí. Es decir, yo puedo tener aquí una imagen, una escena grande, ¿ya? Que podría ser también un texto finalmente, ¿no? Podría ser un texto, ¿ok? Y que yo le paso a través de una red neuronal y me va a hacer un resumen, entre comillas, en verdad que es una representación más compacta de toda la información que le estoy enviando acá. Pero este Z en verdad no es un texto, no es una imagen, sino que es un vector, porque ustedes deben entender de que las computadoras no entienden texto, las computadoras no entienden de imágenes, las computadoras no entienden de audios, las computadoras no entienden de videos, ¿no? Lo que las computadoras entienden son números, ¿ok? Entonces, para que nosotros le demos para que la computadora entienda lo que yo quiero que me haga digamos, un análisis de una imagen, de un texto,
En verdad, lo que la computadora necesita es una transformación de esa información a números. ¿Ok? Entonces, lo que la computadora va a ingresar aquí, finalmente, es un conjunto de datos numéricos que representan a esa imagen o que representan al texto, y eso es convertido en un vector de datos, en un vector de números, en verdad. ¿Ok? Ese vector de números va a representar a esa información de entrada. ¿Ok? Entonces, a esto nosotros lo conocemos como un vector latente. Ahora algo simpático. Muy bien, tú has reducido esa información, has hecho tu abstract, digamos así, numérico, ¿ok? Lo estás representando en una cantidad de números. La pregunta es, ¿podrás regresar, ¿no?, de este vector a tus datos originales? O sea, fácil es perder información. Lo difícil es crear información, ¿ok? Entonces, y gracias a esta tecnología, pues efectivamente nosotros podemos crear una red inversa a esta red que teníamos encoder, que sería este decoder de aquí. Sería una red inversa. Si tú estás reduciendo, yo creo una red ¿no?, que regrese al estado original. Por eso que su nombre acá se llama encoder, decoder, o conocidos también como autoencoders. Entonces, si aquí en esta red, la red G era la red generativa, ¿ok? En esta red de aquí, ¿quién sería la generativa? Porque a partir de un vector va a tratar de recuperar la información original. La red generativa sería este decoder de aquí. Porque con poca información que le estoy dando, va a tratar de recuperar la información original. Ahora, ¿qué es lo simpático de todo esto? Que cuando nosotros, imagínense ustedes, cantidades de imágenes que hay en Internet, cantidades de texto que tenemos en Internet, cantidad de audios, de videos, y se generan los vectores latentes, o sea, la representación de cada texto que ustedes tienen en Internet, representada en un vector latente, vector latente, vector latente. Es decir, la base de datos de OpenAI, ¿no?, de ChatGPT, en verdad es un conjunto de vectores latentes que están representando a cada documento que hay en Internet. Entonces, ustedes generan los vectores latentes de estos documentos de Internet. Lo que se crea es un espacio de vectores latentes. ¿Ok? Ahora, pero lo que nosotros tenemos en Internet no es todo el universo de datos. O sea, es una parte de lo que nosotros tenemos en Internet, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que las redes neuronales es crear este espacio de vectores latentes, y va a haber puntos en ese espacio porque finalmente es un espacio matemático, y va a haber puntos en ese espacio latente que no existen en la Internet. Entonces, cuando nosotros le pedimos generar información, digamos, yo le doy un texto y me va a dar un espacio latente, perdón, me va a dar un vector que se ubica en ese espacio latente y va a tomar, y a partir de ese punto va a generar. Y va a poder generar información que tal vez nunca ha visto la red. Y eso es lo bonito de estos modelos generativos. ¿Por qué? Porque gracias a esa estrategia conseguimos generar imágenes como esta, pues que tal vez no existen en Internet y simplemente la red parece estar imaginándolas. ¿Ok? Entonces un poco la idea de los encoders, es cómo funciona. ¿Qué es lo que está detrás de todo ello? Finalmente son modelos generativos como son conocidos como transformers. Transformers es una red neuronal. ResNet es otra red neuronal, cuyo objetivo es generar este vector latente. ¿Ok? Es generar este vector latente. Bueno, voy a pasar por aquí lo que es los transformers, que en verdad es algo más técnico. No quiero llegar a ello. ¿Ok? Pero en verdad lo que está por detrás de los transformers es una estrategia que se llama redes de atención. ¿Ok? Y este artículo que en verdad fue el que causó toda esta revolución que estamos viviendo ahora, y titula, ¿no?, Attention is all you need. Es decir, eh, este artículo propone de que dentro de la red neuronal lo que tú necesitas es crear básicamente un modelo de atención que permita establecer, por ejemplo, acá tenemos texto, ¿no?, que permite establecer cada palabra, digamos, de un texto, cómo es que se relaciona con las otras palabras de ese texto. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes, por ejemplo, ¿no? ¿No? Yo les digo acá, por ejemplo acá, ¿no?
tenemos este texto de aquí. Vivo en Brasil durante los últimos 20 años y trabajo como consultor durante los últimos 10 años. C, y acá tenemos un símbolo de interrogación. La pregunta sería, ¿no? Como cuando tenemos nuestros exámenes de admisión, ¿ok? ¿Cuál es la palabra que sigue? ¿No? ¿Cuál creen ustedes que es la palabra que sigue aquí, no? ¿Ok? Vivo en Brasil durante los últimos 20 años y trabajo como consultor durante los últimos 10 años. C, ¿alguien se anima a dar una respuesta? No sé si alguien se anima. ¿Cuál creen que sería la palabra que ¿De sigue? portugués? Muy bien, Enrique. C, portugués. Perfecto. ¿No? Entonces, pero ¿qué sucede? Fíjense, acá tenemos una red, digamos, que es de representación, ¿no? De una red, digamos, una red recurrente. ¿Ok? Esta red recurrente, fíjense ustedes, nosotros podemos representar cada palabra en una red neuronal. O sea, tenemos una entrada, yo le puedo decir a la red, ¿sabes qué? Yo te doy esta palabra, aquí Coursera, tú aprendes, red, a determinar que la salida siguiente es la siguiente palabra, ¿no? Ok, Coursera Master, tú me tienes que decir que tienes que aprender a que la siguiente palabra que sigue a este primer token Coursera debe ser Master. Entonces la red debe entrenarse y aprender. Ahora yo le digo, ¿sabes qué? A la siguiente red le voy a dar como entrada la salida de esta primera red, Master, y esta segunda red debe aprender a entrenarse a que la siguiente salida debe ser la tercera palabra, o el tercer token, ¿no? In, ¿ok? Esta a su vez, esta salida de esta red se va a convertir en la entrada a la tercera red, y esta tercera red debe aprender a determinar que la salida de esa red debe ser la siguiente palabra, que en este caso sería computer. Entonces, esa estrategia la podemos nosotros poner una red, igual también. Cada token aquí vivo sería la entrada X sub 0, y esta red, ¿no? Tendría que aprender a que la salida de esa red sería el siguiente toque en. Luego, en va a ser la siguiente entrada y la salida va a ser Brasil, y así sucesivamente, ¿no? Esto lo podemos poner en una secuencia de redes neuronales donde cada token va a ser la entrada y el siguiente token va a ser la salida, que a su vez se convierte en la entrada de la siguiente red y así sucesivamente. Eso le llamamos nosotros recursividad. Entonces, nosotros podemos entrenar una red para que aprenda justamente a determinar cuál va a ser la palabra que sigue. ¿Ok? En este caso, como el ejercicio que ustedes han hecho, dicen, la palabra que sigue es portugués. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros podríamos decirle, no, llega hasta aquí y le digo, ¿cuál es la palabra que sigue, red? Entonces, ella debería aprender también a establecer de que la palabra que sigue es portugués. Pero estas redes tienen un problema. ¿Por qué? Porque cada una de estas redes está dependiendo de la anterior, ¿no? Y la anterior red depende de la anterior. La anterior red depende de la anterior y así sucesivamente. Solamente que esta red, por ejemplo, acá que está con esta burbuja roja a la salida, va a depender más de la que está antes de ella, ¿no? ¿Ok? Y va a depender menos de las que están al inicio. A esto nosotros le llamamos en inteligencia artificial la falta de memoria de la red neuronal. ¿Por qué? Porque si las redes que están antecediéndola son las que más influencian en ella, entonces, ¿cómo la red va a saber de que aquí la palabra que sigue es portugués? Porque ustedes, para hacer el ejercicio, han tenido que retroceder en el texto e irse hasta aquí, ¿no? Hasta las primeras palabras, ¿no? Donde dice, vivo en Brasil durante los últimos 20 años y trabajo como consultor durante los últimos 10 años. Sé portugués. Entonces nosotros tenemos la capacidad de poder regresar y decimos, ah, si vive en Brasil durante los últimos 20 años, debe ser un extranjero, estamos haciendo, ¿no? Debe ser un extranjero, ¿no? Que está allá, ¿no? Ya ven, y trabajo como consultor durante los últimos 10 años y trabaja como consultor, pero si está viviendo 20 años y está en Brasil, entonces ya debe haber aprendido portugués. Lo que nosotros hemos hecho es retornar hasta los primeros tokens, ¿no? Para poder determinar la palabra portugués. Algo que le es difícil a las redes neuronales, porque la palabra Brasil estaría aquí en las primeras redes, y para poder llegar a la salida aquí, prácticamente no lo detectaría porque estas primeras redes no afectan mucho a ella. Entonces, justamente para poder ir o resolver este problema de falta de memoria de las redes neuronales, lo que se hizo fue justamente las redes de atención. Es decir, así como está estableciendo aquí, fíjense ustedes, cada palabra
está colocando cuánto se relaciona con los otros tokens de la oración que le estoy dando. Y es así como, fíjense, los que son más azulitos son los que tienen mayor relación con la palabra que se está activando acá a la izquierda. Entonces, de esa manera, a esto se le llama redes de atención y se crean las famosas matrices de atención. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Cuando yo le doy al chat GPT, yo le doy un texto, ¿no? Entonces, internamente, el chat GPT ha creado estas matrices de atención, ¿ok? Es más, ¿no? Tiene una memoria grande, ¿ok? El chat GPT que permite hacer esta interrelación entre textos y te permite generar textos. Porque finalmente, ¿qué cosa es el chat GPT? El chat GPT es un ejercicio como este que estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le digo, genérame, por favor, una información, yo le hago una pregunta, ¿no? Quiero que me digas, por favor, en qué, ¿no? ¿En qué consiste digamos, el cambio climático, ¿no? Entonces, y comienza a generarte texto en base a eso. Cambio climático es una cosa por acá, por allá, y te generan, ¿no? Pero quiero que me digas, por ejemplo, qué influencia tiene, yo qué sé, ¿no? La emisión de carbono en el cambio climático. Y te comienza a generar texto aquí. Finalmente, el ejercicio que nosotros hemos hecho aquí es lo que hace el ChatGPT. Te genera información. Y para eso necesita tener memoria, ¿verdad? Necesita verse entrenado. Entonces, imagínense ustedes la gran memoria, las grandes matrices de atención que está teniendo el ChatGPT para poderte generar todo este texto. ¿Ok? Entonces, y lo otro, ¿cómo es que ha hecho el ChatGPT para poderse entrenar, ¿no? Porque para yo tener, por ejemplo, en esta oración, ¿no? Y decir si la red ha acertado, yo tengo que tener oculto, ¿no? La palabra portugués. O sea, yo como red, digamos, red neuronal, o yo como la persona que estoy entrenando en la red, sé que la respuesta es portugués. ¿Ok? Entonces, así como cuando Enrique dijo portugués, yo le dije, acertaste. Alguien tiene que decirle a la red que lo que está prediciendo está bien o está mal, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una base de datos aparte con las respuestas correctas, ¿no? Entonces, yo le doy un texto y yo le digo, la última palabra no te la voy a decir porque la tengo guardada en otro lado, pero tu red neuronal aprende a predecir. Y en algún momento cuando tú aprendas, yo te voy a decir si has acertado o no. Que es la misma estrategia que hemos visto acá, ¿no? Es decir, cuando hemos visto esta red neuronal, ¿ok? Aquí la red falsificadora falsificaba un billete y la red discriminadora le decía acertaste, no acertaste, acertaste. En este caso, real o falso, ¿no? Hasta que llega un momento que le dice real, opa, entonces generó bien, ¿no? Entonces lo mismo con las redes generativas de texto, ¿no? Yo tengo que tener las respuestas a un lado, ¿ok? Ocultas. Y cuando la red acierta, le digo, acertaste. Muy bien. Entonces la red se entrena, ¿no? Pero imagínense ustedes hacer todo ello con Internet. ¿Cuántos millones y millones de documentos tenemos en Internet? ¿Cuántos millones y millones de textos, de imágenes, de videos tenemos en Internet? Entonces, ¿ustedes creen que haya una persona que se haya tenido de decir, esta es la respuesta correcta, ¿no? Para que la red se entrene. Entonces, lo simpático es que las redes neuronales, ¿no? Han aplicado lo que se llama una estrategia de aprendizaje autosupervisado. Porque si no, olvídense, ¿no? Con los millones de documentos que hay en Internet, estas redes sería imposible que estemos dándole nosotros la respuesta correcta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿No? De forma automática, textos como esto, ¿no? Agarra un documento, una parte del texto, ¿ok? Y extrae automáticamente una palabra que se esconde. En este caso, por ejemplo, ¿no? Se ha escondido la palabra portugués, por decir, ¿ok? Pero eso lo podemos hacer automáticamente. Podemos nosotros sacar aleatoriamente una palabra del texto y decir, a ver, red, adivina cuál es la palabra que se ha extraído. Y eso lo podemos hacer en un programa. Entonces la red se entrena y hasta que acierte la red que se ha retirado automáticamente. Entonces, eso lo podemos hacer millones y millones de veces, ¿no? Y la red se va entrenando y se va entrenando, se va entrenando, se va entrenando, hasta que, pues, vemos el resultado que tenemos con el chat GPT, ¿no? ¿Ok? El chat GPT, fíjense ustedes, las primeras versiones que hemos tenido del chat GPT, ¿no? Tenían
el GPT-1, que fue uno de los primeros, tenían 117 millones de parámetros internos en la red, ¿ok? Tenía 512 tokens de tamaño. Cuando estamos hablando de 512 tokens, estamos hablando un poco de la memoria interna que está buscando la red. Por ejemplo, ¿qué significa 512 tokens? Acá, ¿cuántos tokens tenemos? Tenemos, considerando que cada token es una palabra, asumiendo, ¿ok? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y más la respuesta 19. 19 tokens. ¿Ok? Entonces la primera versión del GPT, que es el GPT-1, tenía 512 tokens. 512 tokens más o menos es un poquito más, ¿no? De media página de libro, por decir. ¿Ok? Una media página de un libro. Entonces, esta red yo podía lanzarle media página del libro y decir encima de ella, hacerle preguntas. ¿Ok? Luego la siguiente versión, el GPT-2, tiene 1024 tokens, un poquito más de una página de libro, ¿no? Y tiene 1.5 billones de parámetros, ¿no? El GPT-3 ya tiene 2048 tokens, es decir, tenemos más de unas 3 páginas de libro, más o menos. Fíjense, ya va ampliando la memoria, ¿no? Imagínense ustedes su matriz de atención, es cada vez más grande, su matriz de atención, cada vez más grande, ¿ok? Y ya tiene 175 billones de parámetros. El chat GPT está entrenado en el modelo GPT 3.5, ¿ok? Que es una versión mejorada de este GPT-3. El GPT 3.5 ya tiene 4096 tokens de tamaño, ¿ok? O sea, su memoria es más grande, ¿ok? Y ya tiene, me parece que tiene algo de 300 billones de parámetros, el doble más o menos, ¿ok? Actualmente, si nosotros vamos al chat GPT, la versión libre que nosotros utilizamos normalmente es justamente la que está basada en GPT 3.5, ¿ok? Pero hay una versión que es paga, ¿no? Donde nosotros pagamos $20 mensualmente y esa versión paga utiliza el GPT-4, ¿ok? El GPT-4 prácticamente está cerrada, digamos, bajo 7 llaves. No se conoce mucho de la arquitectura interna que tiene el GPT-4, obviamente por razones comerciales, ¿no? De la empresa OpenAI. Y lo que ha hecho es, lo que sí sabemos es que más bien está ampliando la cantidad de memoria de tokens, ¿ok? A 32,000. Imagínense, 32,000 de tokens. Es decir, yo ya puedo ingresarle un texto de prácticamente de casi un libro, ¿no? 32,000 tokens, imaginémonos, sería un capítulo de un libro posiblemente, de unas 30, 40 páginas, ¿ok? Entonces yo ya puedo ingresar. Entonces imagínense ustedes, cuando nosotros leemos un libro, ¿no? Cuando yo comienzo a leer un libro, ¿ok? Ya, y leo el primer capítulo, entonces tengo que hacer un resumen sobre ese primer capítulo. Yo tendría que volver a leer el capítulo porque no me puedo acordar las primeras páginas, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces muchas veces para yo hacer un resumen, tengo que volver a leer las primeras páginas y hacer mi resumen y todo eso. Fíjense, imagínense ustedes que yo le doy el capítulo del libro al chat GPT y le digo, hazme el resumen de esto. O respóndeme preguntas sobre esto, ¿no? Sobre este capítulo del libro. O genérame otro, la secuencia que continúa a este capítulo del libro. Entonces, esa memoria, fíjense ustedes, de 32,000 tokens, que nosotros las personas no la tenemos, pero la podemos automatizar con él. ¿Ok? Entonces nos comienza a generar nueva información a partir de él y todo, y lo podemos hacer maravillas. Por eso que ahora prácticamente yo creo que, ¿no? Nuestros alumnos prácticamente van a escribir sus tesis y todo, ya eso ya no vamos a poder escapar a ello, ¿no? Van a poder hacer sus tesis con este tipo de herramientas, ¿no? ¿Ok? Entonces van a poder escribirlas, yo qué sé, las modificaciones y todo. Y también, ¿no? Mucho de la generación de texto, de documentos, va a ser ayudado con todas estas herramientas porque ya tienen la capacidad de memoria como para poder manipular, entrar, hacer los ajustes, generar nuevo texto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí salen modelos como estos de Llama, han salido bastantes modelos ahora. Eso es algo simpático también, ¿no? Que en respuesta al chat GPT han salido varios otros modelos, que en verdad no están llegando mucho al nivel de sofisticación que está teniendo el chat GPT, ¿no? Pero están por ahí. Es más, están saliendo modelos ahora que ya están llegando a los 100,000 tokens, 120,000 tokens, y que son open source, ¿no? O sea, de código abierto. ¿Ok? Entonces,
La competencia es dura. La competencia entre las empresas es bien dura, ¿ok? Justo hace un par de días nada más la gente de Google, ¿no? Que se ha juntado con una empresa que ellos han comprado hace varios años atrás, que es DeepMind, están indicando que van a lanzar prontamente un modelo mucho mejor que el ChatGPT. Están en eso, están entrenando, ¿no? ¿Ok? Entonces, Microsoft está detrás de eso porque Microsoft es el financista de OpenAI, o sea, de los que han hecho ChatGPT. Luego la gente de Facebook también está, ¿no? Con su modelo, ¿ok? Ellos lo han llamado como Llama y ahora tienen otros modelos que están generando. La academia también, por ejemplo, Stanford le han llamado su modelo Alpaca y así están generando cada vez más modelos. Es más, me parece que Google ahora ha lanzado otro modelo que no solamente trabaja con texto, sino que trabaja también con imágenes, videos, con audios, y varios tipos de señales, ¿no? Que están recogiendo. Y los modelos cada vez son más grandes. ¿Por qué? Porque esto está ayudando a que cada vez procese mayor cantidad de información, ¿no? Fíjense la mejora que ha tenido el GPT-4 por encima del GPT, del chat GPT, ¿no? Que utiliza el GPT 3.5. ¿Ok? Casi prácticamente en todos los dominios ha mejorado bastante. ¿Ok? Está comenzando a generar textos más fidedignos. ¿Ok? Si ustedes han utilizado el chat GPT, muchas veces vemos que nos genera texto que solo se inventa, obviamente, y que a veces no lidian con la realidad, ¿no? Pero ya el GPT-4 ha comenzado ¿no? a hacer mejoras encima de ello, ¿no? ¿Ok? Yo que soy del área de informática, por ejemplo, les cuento como anécdota que un colega mío que vino de Estados Unidos me dice que él utiliza ahora el GPT-4 prácticamente en el desarrollo de software, ¿no? Es más, lo que antes un trabajo que le tomaba hacer casi entre 15 a 30 días, hacer un trabajo de migración de datos de un sistema a otro y que te necesitaba contratar 2 personas que desarrollen el código o los scripts, ¿no? De código para poder hacer esa migración, ¿no? Él lo hace ahora con el GPT-4 en un fin de semana y lo hace él. Genera los scripts de migración de datos, genera los códigos, los prueba, hace un par de modificaciones que no es necesario, es mucho cambio, y luego se ahorra. Él con gusto paga sus $20 mensuales al GPT-4, ¿ok? Porque se está ahorrando plata en lo que es codificación, contratación de persona, el tiempo y todo, y el trabajo le sale mucho más económico, ¿ok? Pero yo creo que, como les estaba indicando, por ejemplo, ¿no? Muchos de estos trabajos están siendo, digamos, cada vez desarrollados por este tipo de herramientas. Pero yo creo que son trabajos que demandan algo que es, digamos, aquellos trabajos sobre todo que son parte operativa. Porque así como este ejemplo que les menciono, ¿no? De migración de base de datos de un sistema a otro, prácticamente es un trabajo operativo. Porque uno tiene que agarrar la base de datos del sistema antiguo y llevarlo a un nuevo formato que el nuevo sistema lo está solicitando. ¿Ok? Ese es un trabajo operativo. Hago los scripts de cambio, ¿no? De formatos y todo ello por acá. Hago los programitas y todo ello. Pero ese es un trabajo operativo. ¿Ok? Lo que sí, más bien, no vamos a poder hacer tan fácilmente ahorita, por ejemplo, son trabajos de desarrollo donde hay un poquito más de sofisticación. Por eso que nosotros, por ejemplo, en el área informática, estamos viendo de que el desarrollo de software va a llegar prácticamente a otros niveles, ¿no? Donde toda la parte operativa de desarrollo de software va a ser automatizada por estas herramientas, ¿ok? Entonces, los profesionales de desarrollo de software van a tener que tener un conocimiento más profundo de las cosas para poder desarrollar y hacer software que esté a otro nivel. Es decir, el desarrollo de software va a ir a otro nivel. ¿Ok? Y toda la parte operativa va a ser automatizada. Y yo creo que también en profesiones, ¿no? En las diversas profesiones también tenemos ese tipo de trabajos. Es decir, tenemos trabajos en los cuales son trabajos operativos, ¿ok? Pero también hay trabajos que son, digamos, de decisiones ya más estratégicas, donde estas herramientas no van a llegar a reemplazar a las personas, ¿no?
¿ok? Por ejemplo, no sé, ahora por causa de esta charla, estuve viendo, ¿no? Por ahí también googleando en internet, ¿no? Cómo es que todo este esquema de inteligencia artificial va a influir en lo que es las comunicaciones. Y es que en verdad yo creo que ya las comunicaciones ya han venido siendo influenciadas por toda la tecnología que estamos viviendo desde la creación de internet, ¿no? Entonces, digamos, en los años 70, diremos así, en la década de los 70, ¿quiénes eran los generadores de información? ¿No? Los generadores de información eran las empresas, ¿ok? ¿No? Y bueno, pues y a través de los medios de comunicación se daba a conocer la información y todos éramos receptores de información. Cuando nace Internet, ya las empresas colocan su información dentro de la web, ¿no? Y ya tenemos un medio adicional donde también ya es de otra fuente de información. No solamente son los medios de comunicación, sino también ya tenemos otra fuente que son, ¿no? Internet. Pero otra vez, dentro de Internet comienzan a nacer las redes sociales y ya tenemos otras fuentes de información. Es más, las personas, nosotros que somos partes, ahora creamos nuestra cuenta dentro de una red social, ya no nos convertimos solamente en consumidores de información, sino que ahora estamos comenzando a interactuar con estas redes sociales y estamos generando información. Ahora, después de eso, ¿qué nacen? Nacen los dispositivos móviles. Prácticamente nosotros, las personas, estamos andando con una computadora en nuestras manos y nosotros nos estamos convirtiendo en generadores de información. O sea, ya no solamente somos consumidores, sino ahora somos generadores de información. ¿Ok? Desde el mismo hecho, porque el hecho que ustedes tengan su celular encendido, ya están dando su ubicación, se conectan a las redes sociales, ya están dando información de lo que están comentando, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus sentimientos. Entonces, toda esa información es recolectada. Y ahora con el chat GPT, de la misma manera, ustedes cuando entran al chat GPT y le hacen consultas, ustedes están dando información personal de los intereses que ustedes tienen. Y eso es bingo para estas empresas. ¿Por qué? Porque estas empresas de tecnología lo que quieren es justamente su información, la información de todos, porque ese es su insumo para su negocio, ¿no? O sea, eso es lo que de eso viven. Y si ustedes van, por ejemplo, a lo que son la bolsa de valores, las empresas que están más, digamos, en la parte superior, ¿no? De la bolsa de valores, que más rentas da, ¿ok? Son estas empresas tecnológicas. ¿Y cuál es el insumo de estas empresas tecnológicas? Son los datos. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos Amazon, tenemos Microsoft, tenemos Facebook, tenemos a Apple, ¿no? Ahora tenemos a OpenAI. Entonces, todas estas empresas están basadas en información. Y cada vez lo que se busca es que la gente genere y genere más información. ¿Qué es lo que se nos está viviendo ahora? Estamos hablando de Internet de las cosas, es decir, vamos a tener dispositivos en la casa, todo, ¿no? Por ejemplo, cámaras, tenemos dispositivos en agricultura, sensores, todo conectado a la red. Y por eso se llama Internet de las cosas, todo conectado a la red, ¿no? Van comenzando a generar información. Entonces, cada vez tenemos más información que está siendo generada, ¿no? Entonces, toda esa información que está siendo generada finalmente, ¿no? Está siendo analizada. Y estas técnicas y estas herramientas de inteligencia artificial nos van a permitir ese análisis. Pero, ¿dónde, diríamos así, están los especialistas de comunicación donde van a tener que entrar a tallar? Son en la parte estratégica, yo lo veo más así. Desde mi punto de vista, no conozco mucho yo del área de ustedes, pero en la parte estratégica sí es donde va a ser un poco difícil que estas herramientas entren, porque finalmente nosotros que somos generadores de información, ¿ok? Estas herramientas se entrenan con la información que estamos generando. O sea, hay un tope, ¿verdad? Pero la toma de decisiones, finalmente, ¿no? El manejo de la información estratégica, ¿ok? Eso ya más bien va a cargo de los especialistas, ¿no? Entonces, yo qué sé, campañas de marketing, ¿no? Podríamos tener información que sea digamos, sumarizada, ¿no? Tal vez, y eso es algo que se da en nuestro tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando hubo todo lo que es el COVID, ¿no? Se trataba de hacer ¿no? el
el contact tracer, ¿no? Es decir, hacer un seguimiento de aquellos que estaban infectados con qué otras personas estaban teniendo contacto para poder saber, ¿no? Cómo estaba el avance del virus, ¿no? Pero por las cuestiones de datos personales, todos los sistemas de contact tracer no funcionaron, ¿ok? No funcionaron, ¿por qué? Porque no se podía tener acceso a los datos personales, salvo que, ¿no? ¿No? Sea un gobierno que, digamos, tenga acceso a esa información, como creo que es el gobierno chino, por ejemplo. Los sistemas de contact tracer en China sí funcionaban, ¿ok? ¿Por qué? Porque los aplicativos de contact trace tenían acceso a la información personal y que el gobierno chino, por ejemplo, dice sí, accede hacia la información personal, normal. Entonces, allí en China existían aplicativos de contact tracer donde uno identificaba dónde estaban los enfermos, por ejemplo, los contagiados, y te decían en qué lugar y no te apersones por esos lugares, ¿no? ¿Ok? Mientras que acá, por ejemplo, en los países donde, como en Perú, por ejemplo, nunca funcionaron ese tipo de aplicativos. Se trató de hacer, pero nunca funcionaron. ¿Ok? Entonces, lo que trató de trabajar también fue con información, digamos así, sumarizada, ¿no? Es decir, no información personal, sino información de grupos. Es decir, por ejemplo, esa información, por ejemplo, la venden las empresas de telefonía, ¿no? Las empresas de telefonía, si bien manejan, por ejemplo, nuestros datos personales, ¿ok? Pero ellas no están autorizadas a vender nuestra información personal, a utilizar nuestra información personal. Pero ellas sí comercializan información sumarizada, es decir, de grupos de personas, ¿no? Digamos, ellos clusterizan esa información, hacen uso de las técnicas de inteligencia artificial para poder clusterizar grupos y le pueden vender esa información a las empresas y le dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, ¿no? No sé, los días sábados, ¿no? En horas de la tarde, hay una buena concentración de público joven, por decir, entre los 21 y los 28 años, en tal lugar, por X motivo. Todos los sábados, ¿no? Entre público joven, entre los 21 y 28 años. O sea, esa es una información sumarizada. Entonces, esa información le puede vender a una empresa, digamos, que quiere vender cierto producto dirigido a este público joven, ¿no? Entonces le dice, ¿sabes qué? Mira, hay un público joven que se organiza, se aglomera en este lugar, entonces le puedes hacer una campaña que te interesa, ¿no? Para ese público. Algo así como eso fue lo que hizo también Cambridge Analytics, ¿no? Cambridge Analytics, cuando comenzó a analizar toda la información personal de Facebook, de estos 50 millones y más de usuarios que tenía, ¿no? Información de ellos, comenzó a analizar los intereses, los miedos que tenían estas personas, ¿no? ¿Ok? Entonces, inclusive el gerente, el jefe de Cambridge Analytica dijo que ellos trabajaban encima de los miedos de las personas, ¿no? Porque podían accesar y decir, ah, bueno, estas personas tienen miedo. Y habían grupos de personas, ¿ok? Así, conglomerados, que tenían los mismos miedos, ¿no? Entonces, lo que decía, mándale una campaña de publicidad, porque esas personas también miran televisión en tal hora a tal hora y mándales una campaña de publicidad dirigida a esas personas, ¿no? Por eso que en la campaña de Donald Trump, la estrategia de Donald Trump no fue captar más votantes, ¿no? No fue. ¿Por qué no podían convencer, por ejemplo, a los demócratas, ¿no? La campaña de Donald Trump se concentró en mantener su votante y hacer que ellos vayan a votar. Porque allá las elecciones son libres, uno puede ir o no quiere ir a votar si no quiere, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero la campaña se concentró en fidelizar a sus votantes y además de que vayan a votar, ¿no? Tienen que ir a votar. En eso consistió. No fue de poder convencer a los demócratas, ¿no? ¿no? Entonces trabajaron encima de los miedos mismos de los, digamos, de los republicanos, qué miedos eran los que ellos tenían, y hicieron campaña encima de eso para fidelizarlos y además que vayan a votar, ¿no? Esa fue la campaña, ¿no? Ok, entonces si ustedes buscan en internet también, otras campañas electorales han sido trabajadas sobre lo que es, por ejemplo, ¿no? Hacer información falsa, todo, y bueno, todo eso se maneja también ahora, ¿no? Pero finalmente no son las herramientas las que deciden hacer eso, ¿no? ¿Ok? Porque las herramientas de inteligencia artificial que nosotros tenemos ahorita a la mano son eso, son herramientas, ¿ok? Son herramientas que finalmente a nosotros, los especialistas, ustedes especialistas en comunicación, les va a servir para tomar decisiones estratégicas sobre el trabajo que ustedes hacen.
igual como a mí también, ¿no? Cuando yo hago, por ejemplo, mis proyectos, también me ayudan a esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo creo que estas herramientas nos vienen a facilitar muchas cosas, ¿no? ¿Ok? Es más, yo creo que están llegando para poder potenciar mucho más nuestro trabajo que nosotros hacemos, cada especialista que tenemos, que somos nosotros, ¿no? Ustedes como comunicadores, ¿no? Especialistas en ello, yo creo que ustedes tienen también a la mano ya una herramienta, ¿no? ¿Ok? Sí, efectivamente, yo creo que va a haber muchos trabajos que son de índole más operativo, ¿no? Que van a ser reemplazados. Como no sé si ustedes han escuchado, justamente busqué ahí, ¿no? Empresas ahora que están prácticamente reemplazando a los reporteros, ¿no? Hay empresas comunicadoras en Japón, creo que ya en Estados Unidos, creo que también por ahí salió, no sé, creo que en China, ¿no? Que prácticamente son, digamos, noticieros que se están dando con robots y que son chatbots los que están generando el texto informativo, ¿ok? Pero no están precisando de reporteros humanos, ¿ok? No están necesitando de redactores, ¿no? ¿Ok? Es más, esta empresa japonesa creo que decía que tenía algo de 20 trabajadores, de los cuales 17 eran ingenieros, ¿no? Y los otros 3 se dedicaban a la parte de marketing o de la empresa, de gestión de la empresa. Es decir, no tenía reporteros, no tenía periodistas, no tenía nada, porque su fuente de información eran las redes sociales. Es más, ellos habían desarrollado algoritmos que podían detectar, por ejemplo, ¿no? las noticias mucho más rápidamente que las empresas de televisión normales, ¿no? O tradicionales. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque iban a las redes sociales para poder detectar qué es lo que estaba pasando, captaban todo lo que estaba pasando en las redes sociales y a partir de esa información de texto que ellos recibían, hacían una redacción automática de la noticia y eso a través de un chatbot o a través de un avatar hacían su redacción. Entonces, fíjense, es decir, ustedes que son los especialistas, no sé, el trabajo de un reportero es algo que puede ser mecanizado, ¿no? El trabajo de un redactor puede ser mecanizado, ¿ok? Entonces, pero esta empresa lo está demostrando que sí. Entonces, ¿dónde van ahora los comunicadores, no? ¿A qué nivel van a ir? Entonces, tal vez el trabajo de redactar o de hacer un noticiero puede ser mecanizado, pero finalmente cuando nosotros hacemos campañas estratégicas, ¿no? Campañas de marketing, que yo creo que es el dominio de ustedes, ¿no? Ya es otro nivel, ¿no? Yo creo que tiene que irse a otro nivel. Entonces, trabajos que son más operativos probablemente sean automatizados, ¿ok? Entonces, nosotros los profesionales, creo que yo soy de esa idea, que estas herramientas están viniendo a potenciarnos mucho más, ¿ok? A ser mejores en nuestra línea, porque también finalmente es un desafío. Yo lo entiendo así también, ¿no? Yo, por ejemplo, como especialista en computación, ya no me voy a dedicar a hacer programitas que son más operativos. Voy a tener que llevar mi programación a otro nivel, voy a tener que mejorar, voy a tener que hacer más, ¿no? Y es ahí donde las universidades tenemos bastante importancia ahora, ¿no? Es decir, que tenemos que dar un conocimiento mucho más sofisticado a nuestros alumnos. Los alumnos van a tener que salir con conocimiento mucho más de base, ¿no? ¿Ok? Entonces, y ahí donde las ciencias básicas se vuelven importantes. ¿Ok? Para terminar, ¿qué es lo que se nos viene finalmente, no? Porque todo bien, estamos viviendo aquí todo un avance de lo que es inteligencia artificial, modelos generativos, ¿no? Pero esto está avanzando tan rápidamente que la verdad que cada día, por ejemplo, que nosotros vemos cosas, salen nuevas y nuevas cosas. Y nosotros que somos del área, la gente que estamos trabajando en inteligencia artificial, esperábamos que toda esta situación que estamos viviendo iba a llegar, sabíamos que iba a llegar, ¿ok? Por toda la tendencia que veíamos, ¿no? Yo decía, por ejemplo, hace 2, 3 años atrás, ya va a haber en algún momento en que las computadoras nos van a crear texto tan realista, vamos a poder conversar con la computadora, ¿no? De tal manera que no lo vamos a poder diferenciar, ¿no? Es más, vamos a poder generar nuestros textos con referencias y todo. O sea, eso será para el año 2030, así decíamos, ¿no? O sea, pero ya lo tenemos ahora. Lo que ha hecho la empresa OpenAI con el ChatGPT prácticamente nos ha adelantado las cosas, ¿no? O sea, y como decimos así coloquialmente,
a todo mundo nos ha agarrado con los calzoncillos abajo, ¿ok? Y los ha agarrado con los calzoncillos abajo a Facebook, a Google, a todas sus competidoras, ¿no? Tanto así que las empresas competidoras de Microsoft no saben, ahorita están en esa batalla de querer, ¿no? Tratar de alcanzarlo, pero están teniendo dificultades. Y OpenAI cada vez está, que se aísla más, está yendo más adelante. ¿Y a qué nivel está llegando, no? Fíjense, ventanas de contexto, lo que les decía, 32.000 tokens, pero ahora estamos hablando de 120.000 tokens. O sea, son redes mucho más grandes, más que manejan mayor cantidad de información. Multimodalidad, no solamente el chat GPT se ha hecho conocido, ¿por qué? Porque cualquier persona puede escribir un texto. Y la interfaz es tan sencillita que yo le ingreso un texto y me devuelve texto también, ¿no? Eso me hace mucho recuerdo cuando apareció Google también. Google también apareció con una interfaz tan sencilla, ¿no? Simplemente era Google y la ventanita de consulta, nada más. Porque si alguien es de mi época, ¿no? Antes de Google, ¿qué cosa utilizábamos? Utilizábamos Altavista, Yahoo, ¿no? Y era una interfaz llena de propaganda ahí alrededor, la ventanita de consulta, y cuando nos devolvía la respuesta a la consulta que queríamos, uno tenía que hacer una búsqueda de los textos, ¿no? Si eran de nuestro interés y no. Pero cuando apareció Google, te daba respuestas de tal manera que parecía que eran en verdad los documentos que tú estabas buscando. Y todo era gracias al algoritmo que tenía internamente Google, que era, ¿no? El page ranking. Ese es el algoritmo que estaba detrás de Google, ¿no? Y el page ranking era un algoritmo que simplemente hacía justamente una relación eh, probabilística de cómo es que las páginas se relacionaban entre ellas. Y así daba aquellas páginas que parecían tener mayor relación, ¿no? A la consulta que uno estaba haciendo. Y es lo mismo, yo creo que es la misma estrategia que estamos viendo ahora con el chat GPT. Una interfaz tan sencilla, una búsqueda con texto, todo el mundo sabe escribir y ya está. Por eso que se ha hecho popular, ¿no? ¿Ok? Y nos da información, y nos da información, ¿ok? Entonces, ahora viene la multimodalidad, es decir, no solamente va a ser texto, vamos a tener imágenes, como les decía, audios, ¿no? Videos y todo esto, ¿no? Es más, ahorita lo que le estamos diciendo, si yo le ingreso al chat GPT, le digo, dame, por favor, ¿no? Voy a visitar la ciudad de Cusco por 3 días, dame un cronograma de visitas que podría hacer en la ciudad, ¿no? Y también, por favor, recomiéndame hoteles, y también recomiéndame comida que podría yo comer allí en Cusco, por decir, por 3 días, pues, ¿no? El chat GPT les va a dar, primer día visita esto, segundo día visita esto, puedes comer esto, puedes comer, te da todo, la recomendación, ¿no? Pero yo le digo ahorita al chat GPT, pero hazme la reserva del hotel, hazme la reserva de los tickets, hazme la reserva del restaurante para la cena, el otro programa. Ahorita no me lo hace, ¿no? No me lo hace, ¿ok? Entonces, pero lo que se viene es que justamente hay una suite que está comenzando a salir, el Marketplace, acá ustedes le ven el Marketplace de plugins, donde estos plugins, ¿no? Es como cuando nosotros tenemos nuestro store, ¿no? Quienes utilizamos, por ejemplo, ¿no? Nuestros teléfonos Android, tenemos nuestro store de aplicativos donde podemos descargar e instalar en nuestro celular. Igual también se está creando un marketplace de plugins para este tipo de herramientas de los chatbots, ¿ok? Donde van a poder conectarse y yo les voy a poder decir, muy bien, hazme la reserva del hotel. ¿No? Es más, yo podría pagar hasta con mi tarjeta probablemente, ¿no? Págame con mi tarjeta y reserva mí, hazme el pago también. Hazme la reserva en el restaurante tanto, ¿no? Cómprame los tickets del otro. Entonces, ese tipo de aplicativos ya van a comenzar a aparecer, ¿no? Luego, la suite de Microsoft, quien está beneficiándose más de todo esto es Microsoft, porque Microsoft ha financiado la investigación del chat GPT, ¿no? Y ahora para prácticamente creo que ya, creo que ni siquiera vamos a llegar a fin de año. Yo en mis otras charlas yo decía, para fin de año Microsoft va a cambiar ¿no? Su suite de Office, ¿no? Tanto el Word, toda la suite de Office, ¿no? El Word, el Excel, el PowerPoint, todo va a estar con lo que es estos modelos generativos. Yo voy a poderle decir al Office, por favor, genérame una carta, genérame un oficio, genérame un texto, o al Excel decirle, tengo este conjunto de datos, genérame el reporte,
genérame las estadísticas, quiero unos gráficos, quiero el otro gráfico, el otro acá, y así, ¿no? O al PowerPoint, decirle, voy a tener una presentación de, digamos, de modelos generativos para mis colegas comunicadores, ¿ok? Por favor, genérame unos 10 slides en los cuales yo pueda hablar sobre cómo funcionan estos modelos generativos y además cómo va a ser el impacto en el área de comunicación, y me lo va a hacer, ¿no? ¿Ok? Y me lo va a hacer. Y simplemente me va a ayudar mucho en hacer esto, ¿no? Entonces, es más, fíjense, mis slides son bien sencillitos, ¿no? Porque uno lo hace. Y lo que dice Microsoft, que gracias a estas herramientas de inteligencia artificial, la suite de Microsoft, ¿no? O sea, la suite de Office va a poder ser potenciada en su uso al 100%. ¿Por qué? Porque ellos dicen de que actualmente los usuarios de Office solamente usan la potencialidad de la herramienta hasta en un 15%. Y es verdad, ¿no? O sea, yo hago mis slides, pero el PowerPoint, el Word, el Excel, tienen tantas potencialidades que desconocemos, no lo sabemos, ¿no? Pero gracias a lo que es estos modelos generativos de inteligencia artificial, dice, tú le vas a pedir lo que quieres y estos modelos generativos van a utilizar el 100% de la capacidad de las herramientas. Maravilla, ¿no? Maravilla. ¿Ok? Y algo bien interesante que se viene es como cuando yo les decía, ¿no? Acá, por ejemplo, yo les decía de que efectivamente estas herramientas se programaron mediante un aprendizaje o se entrenaron mediante un aprendizaje autosupervisado. ¿Ok? Pero ustedes imaginarán que cuando estos modelos han agarrado todo Internet, ¿no? Todo Internet, en Internet hay mucha basura. En Internet hay mucha noticia o mucha información falsa. Y hablando de lo más simple, también en Internet hay mucha lisura, diremos así, ¿no? Entonces, cuando se han entrenado estos modelos, se han entrenado con todo eso, con toda la información basura, con todas las lisuras que hay en Internet, ¿no? Y probablemente, obviamente fue así, ¿no? El primer modelo entrenado de ChatGPT era un modelo que se entrenó con toda esta información basura, todas estas lisuras que había en Internet, yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿cómo ha hecho OpenAI para que cuando ustedes, por ejemplo, le preguntan al ChatGPT una lisura, él no responde, se disculpa, dice, no, disculpa, no puedo responder eso, pero por acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, y trata de darte información que sea más fidedigna, ¿no? ¿Ok? Entonces, trata de darte que no sea información falsa también. Trata, digo, porque muchas veces te las da, ¿no? Pero trata, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El chat GPT en verdad ya estuvo entrenado hace un poco más de un año antes de su lanzamiento. Su lanzamiento fue a finales de noviembre del año pasado, ¿ok? Pero el chat GPT ya estuvo entrenado un año antes, ¿ok? ¿Qué es lo que hizo la empresa OpenAI? Lo que hizo la empresa OpenAI fue colocar a personas de distintas partes del mundo para que su primer modelo entrenado lo validen, lo evalúen. Entonces, cuando ellos colocaban una consulta, si es que el chat GPT respondía de forma equivocada, ¿ok? O digamos, le mandabas una lisura y te respondía con lisura, ¿no? Las personas, los humanos, le corregían, le decían, ¿sabes qué? Esa es respuesta incorrecta. Entonces el chat GPT le pregunta, entonces, ¿cómo debo responder? Entonces le decía, tú debes responder así, ta. Entonces imagínense, miles de personas en todo el mundo han estado haciendo ese trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando la persona le dice, tú debes responder de esta manera, lo que hace el modelo neuronal es reentrenarse. ¿Ok? Reentrenarse. ¿Ya? Entonces, a eso nosotros en computación le llamamos aprendizaje por refuerzo. ¿Ok? Y esa es la forma como también nosotros las personas aprendemos. Es decir, decimos, aprendemos de nuestros errores, ¿no? Cuando nosotros decimos estamos aprendiendo, es que nos estamos equivocando varias veces y de acuerdo a nuestras equivocaciones, nosotros vamos mejorando, ¿no? De eso se trata el aprendizaje también, ¿ok? Entonces, nosotros las personas también tenemos un aprendizaje por refuerzo, ¿ok? Aprendemos de nuestros errores. El chat GPT ha pasado por la misma etapa durante todo un año antes de ser lanzado. ¿Ok? Y eso, ¿quién le hacía ver sus errores? Las personas que fueron contratadas. ¿Ok? Ahora, lo que se está buscando es que estos modelos aprendan de sus propios errores de forma automática y no se tengan personas que le estén diciendo en qué te has equivocado. A eso ya estamos llevando a un modelo, a un nivel de autorreflexión
o lo que se conoce también como metacognición. ¿Ok? Entonces, a ese nivel estamos tratando, buscando de llegar, ¿no? O están buscando que estos modelos lleguen. Entonces, se vienen cosas interesantes, la verdad, ¿ok? Yo soy muy optimista de todo ello, en este sentido de que estas herramientas están viniendo desde mi punto de vista, para que nosotros llevemos el conocimiento, llevemos nuestras profesiones a otro nivel, ¿no? A otro nivel, ¿ok? Bueno, es lo que quería transmitirles. Y bueno, yo llamarles a la reflexión a ustedes desde su área, que ustedes son comunicadores, ¿no? Ok, entonces, y yo creo que más que miedos, ¿no? En verdad, yo creo que deberíamos sacarle más provecho a todas estas herramientas, porque los miedos que ahora yo veo son los mismos miedos que se sintieron cuando apareció Internet, son los mismos miedos cuando aparecieron las computadoras, son los mismos miedos inclusive para los matemáticos cuando aparecieron las calculadoras. Cuando aparecieron las calculadoras se decían que los matemáticos iban a desaparecer y la verdad no fue así. Ok, entonces las calculadoras son una herramienta más, ¿no? Así que, entonces, más bien los matemáticos han ido a otro nivel, ¿no? Ok, entonces, y es eso, yo lo veo desde ese punto de vista. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su participación. Entonces, ahora vamos a abrir el espacio de diálogo. Si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario, por favor, les pedimos que levanten la manito, anotar su nombre en el chat para hacerles la palabra. Durante la exposición ha habido algunas consultas que están en el chat. Le pediría a Catalina Rivera que por favor tome la palabra. No sé si todavía está. Hola, buenos días, y aquí sigo. Hola, sí, yo le estaba preguntando si, bueno, hace rato cuando el ingeniero estaba, disculpen, cuando el los, vaya, que estos mecanismos o sistemas van prediciendo las palabras y que alguien de alguna manera va escondiendo esas palabras. No sé si lo decía en sentido literal o si era figurado, entonces no me quedó muy clara esa parte de si cuando iban surgiendo estos modelos neuronales, esa era la palabra. No sé si al inicio habían personas que estaban supervisando el proceso de mejoramiento de los sistemas neuronales, cuando nos puso el ejemplo de la oración de Vivo en Portugal, o bien si ya lo hacen de manera automática todo el tiempo. Esa era una de mis preguntas. Al inicio lo hace de manera automática, ¿no? Agarra un texto, digamos, el texto involucraba la palabra portugués, le retira la palabra portugués, el modelo se entrena automáticamente hasta que adivine que la palabra que se ha retirado automáticamente sea portugués. Entonces, porque si, o sea, inicialmente se podía hacer con personas, ¿no? O sea, la persona retirada le decía, ¿no? Pero hacer ese trabajo con toda la web, o sea, es imposible, ¿no? Entonces se ha creado esta forma de aprendizaje autosupervisado, donde el mismo modelo extrae la palabra, la retira, y el mismo modelo trata de aprender qué palabra ha retirado, ¿no? Entonces ahí es como se entrena la red. Más bien, lo último que yo mencioné, que era del aprendizaje por refuerzo, porque imagínate, ¿no? Hacer ese trabajo lo ha hecho con todas las lisuras que hay en Internet, con toda la información falsa que hay en Internet también, ¿no? O sea, ha tenido que recolectar toda esa información. Entonces, pero esta validación, de alguna manera que decimos, hasta estos modelos, y esa es una de las ventajas que tiene el ChatGPT. ¿Por qué? Porque ese trabajo de validación lo ha hecho durante todo un año, ¿no? O sea, durante un buen tiempo. Y por eso que las empresas de Facebook, ¿no? Las otras empresas no pueden alcanzar el nivel que tiene el ChatGPT. ¿Por qué? Porque esa chamba de validación lo hizo con anticipación, ¿ok? Y ha puesto a miles de personas trabajando en esa validación. ¿Para qué? Para que validen las respuestas que está dando el chatbot. ¿Ok? Y le digan, y las personas le están diciendo al chatbot si la respuesta que está dando es correcta o incorrecta, ¿no? Y le están diciendo cómo debe responder. Entonces, y es lo mismo que les decía, nosotros las personas aprendemos de nuestros errores. Entonces, quien le está diciendo los errores al bot es decirle, no, te estás equivocando, tienes que responder así. Entonces, y el chatbot se reentrena, se reentrena. Entonces, ese reentrenamiento se conoce como aprendizaje por refuerzo. Entonces, Tenemos otra consulta. ay, perdón. Perdón, Catalina, sigue. Sí, disculpen, solamente a manera de conclusión, se refiere en un inicio
hacía automática y ya después la gente iba, por lo que usted menciona de que conforme la gente intervenía ya lo hacía el sistema de manera automática, entonces ya, ay, creo que me revolví un poquito. Es que no sé mucho del tema de inteligencia artificial, disculpen si me trabo un poquito, pero por lo que entiendo de la respuesta que me dio es que primero este sistema lo hacía de manera automática y ya conforme al aprendizaje por refuerzo ya lo fue haciendo más rápido, ¿no? Y No, corrígeme si estoy mal. mejora sus respuestas, claro, mejora sus respuestas. Ajá, sí, ese es. Es como ¿no? La analogía que nosotros tenemos las personas. Nosotros aprendemos por nuestros errores, ¿no? Nos equivocamos, vamos mejorando. Es lo mismo, esa misma analogía, ¿no? Pero diciéndole al bot que te has equivocado y entonces va mejorando eso, ¿no? Ujú. Tenemos a Carola Castillo. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Excelente la presentación, la exposición súper precisa para un tema tan complejo para muchos de nosotros, que no es nuestra Gracias. especialidad. He hecho mi mejor esfuerzo. De verdad que se ha notado porque lo hemos logrado, creo, comprender desde nuestro ángulo y nuestra perspectiva. Gracias. Bueno, al inicio hemos visto cómo este proceso de entrenamiento y ese proceso de discernimiento, de filtro que tiene el sistema permite que pueda, pues de alguna manera, mejorar la calidad o la precisión en el tema fotográfico, específicamente hablando, ¿no? En el tema de textos. ¿Hay alguna forma en este momento que ya se haya definido como para poder identificar una foto que no es real? Puesto que ya estamos viendo a nivel comunicaciones, muchas publicaciones, estamos realmente siendo parte de este proceso y hay algunas que tienen una calidad de precisión bastante efectiva a la vista. Podemos prácticamente tener la duda si es una pieza real o falsa, ¿no? O creada. ¿Hay alguna forma de identificarlas? Bueno, en verdad, es como el falsificador, ¿no? El modelo inicial, el falsificador y el policía, ¿no? Puede ser que el policía mejore su estrategia de identificación, ¿no? O sea, puede ser, porque también el policía se va reentrenando también, ¿ok? Entonces, o sea, pueden aparecer modelos que consigan, digamos, identificar, pero también el falsificador comienza también a mejorar, ¿no? O sea, es un tira y jala. Es un tira y Claro, jala. pero digamos Podrían que no aparecer. existe una herramienta o algo que nos permita tomar la evaluación. Como en algunos O sea, casos podemos percibir cuando una información o una musicalización no debe ser utilizada porque tiene un royalty, pues tenemos espacios que nos dicen estas sí son free, estas no son. Tenemos la posibilidad de identificar estas fotografías, digamos, a través de alguna herramienta, alguna aplicación, o todavía creo que no, ¿no? yo creo que no, o sea, pueden aparecer aplicaciones, pero momentáneamente, porque después Ujú. la tecnología mejora y va a superar a esa otra, ¿no? Claro, Entonces, claro. podría decirte, sí, nosotros identificamos imágenes falsas, o alguien decir, ah, no, nosotros identificamos textos generados por el chat GPT. Ah, bueno, sí, podría, ¿no? Pero estos modelos están mejorando también, cada vez más Exacto. mejoran, ¿no? Claro, Entonces, puede servir para un momento, ¿no? O sí. sea, sí, Estamos en puede una ser. evolución, entonces eso es parte de esa Exacto, evolución. Sí, muchas exacto. gracias. Muchas gracias. No, a ustedes. Sí. Había un comentario de Nancy Puga, no sé si lo quieres mencionar. Sí, gracias, buen día. Bueno, yo estaba comentando o escribí en el chat que sí debemos aprender a manejar la inteligencia artificial como herramienta y hacernos expertos en ella pues, para no perder nuestros trabajos. Eso por un lado, y bueno, y por el otro, hace ratito comentaba usted acerca de las limitantes, ¿no? De la inteligencia artificial. Yo he utilizado la versión 3 del chat GPT y entonces, no sé si me pueda corroborar, sé que la información que tiene esta inteligencia artificial es hasta el año 2021. Y aprovechando el espacio, una preguntita. Sí. ¿El chat GPT-4 está, digamos, con información hasta el 2023? Tengo entendido que ellos están reentrenando el modelo constantemente ahora, ¿no? Porque
o sea, no la tienen información actualizada, pero, o sea, creo que ellos están, o sea, porque no hay información de lo que es el GPT-4 actualmente, o sea, está todo bajo 7 llaves, como decimos, ¿no? Pero por lo que hemos podido ver en las pruebas que le hacemos encima de ella, se nota de que tiene información más actualizada, tiene mayor cantidad de información también con la cual ha sido entrenado, ¿no? Es mucho más preciso también, ¿no? Entonces, sí, está mucho mejor, ¿no? Y cada vez pareciera que el modelo están ellos en este proceso de reinforcement learning, o sea, de aprendizaje por refuerzo, ¿no? Están siguiendo más en torno a eso, ¿no? Sí. O sea, no tengo la información sin verdad. Ellos no lo dicen tampoco. No lo dicen. Pero sí se nota que está mucho mejor ese modelo. Ujú. Es más, si alguien ha utilizado el GPT-2, el GPT-2 que es el antecesor del chat GPT, se notaba clarito pues de que era un bot, ¿no? Era un robot el que te estaba contestando porque había muchas incoherencias también, ¿no? Entonces no le daba mucha importancia, ¿no? No, es un robot, ¿no? Pero con el chat GPT ya te da información y entonces, bueno, te pones más atención, ¿no? Y bueno, y por la forma como se ha dado también se ha popularizado muy rápidamente, ¿no? Ujú. Sí, Gracias. a usted, Nancy. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Sí, Jorge. Gracias, buenos días a todos. Yo tengo una duda. Estas imágenes que se generan, de alguna forma, tengo entendido que se quedan como en la memoria o en el registro del programa que genera las imágenes. Sin embargo, mi duda es si se vuelven de dominio público, es decir, a lo mejor un concepto, un prompt que yo creé para generar una imagen, supongamos, de el alumno ideal de una carrera. Supongamos que meto una serie de parámetros, me genera una foto del alumno ideal de la carrera, pero esa imagen como tal se queda como dominio público, es decir, alguien más en algún momento pudiera llegar a tener la imagen para sus aplicaciones propias. Uno puede descargar las imágenes, ¿no? Sí, o sea, uno las puede utilizar, Sí, pero normal. mi pregunta es si alguien más pudiera obtener esa misma imagen o aún con el mismo, Con el- no, con el prompt. cuando uno, digamos, reutilice estos aplicativos con el mismo prompt, te va a generar otras imágenes. Es más, cuando mandas un prompt, estos aplicativos te mandan una selección de imágenes que él la genera, ¿no? O sea, te puede mandar, digamos, 10 imágenes y tú seleccionas una, ¿no? Pero lo que yo sí creo es que estos aplicativos más bien sí están almacenando tus prompts, ¿ok? Porque finalmente es una información personal tuya, porque esos son tus intereses, ¿no? Que tú estás haciendo. Y también yo creo que están almacenando la información, o sea, la imagen que tú estás eligiendo, porque así ellos tienen una info de lo que es tu interés, qué es lo que te ha gustado, y así más adelante yo creo que, digamos, cuando se popularice mucho más esto, uno hace sus prompts, genera imágenes, genera video y uno escoge, ¿no? Dice, ya, esto es el que me gusta, ¿no? Y entonces eso también es información personal tuya finalmente, porque es tu gusto, ¿no? Ok, Y eso más adelante va a ser utilizado de forma comercial también. O sea, eso es claro, ¿no? Y los prompts definitivamente son almacenados, eso sí. Eso es también información que a ellos les interesa mucho. Ujú. muy bien, perfecto. Muchas gracias, muy interesante la charla. Ya, gracias, Jorge. Ujú. Perdón, antes de José había levantado la mano Héctor, no sé si todavía... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo desde El Salvador. Qué gusto Hola, poder estar aquí con ustedes. Ahí saludos a Mari Carmen, a Pablo, colegas que pude conocer en varios encuentros que tuvimos personalmente. Y bueno, gracias también al invitado, al ingeniero Beltrán, por esta reflexión que nos ha dado mucha claridad. Yo tengo una pregunta porque ahora estoy también en el ámbito docente. ¿Cómo podemos nosotros ser mediadores, facilitadores de esta nueva realidad virtual, de esta nueva realidad digital, especialmente por los miedos que comentaba, ¿no? Y es que saben que, por ejemplo, en mi grupo de colegas docentes, hay un grupo que todavía tiene mucho rechazo, no tiene miedo de ocupar ese tipo de herramientas,
De hecho, hay todo un debate ahí en la Escuela de Comunicaciones. Pero, ¿qué recomendación nos podría dar? ¿Qué consejos de cómo nosotros podemos facilitar esta nueva cultura y que no exista el miedo para poder potenciar estas herramientas y sobre todo las funciones que nosotros desempeñamos como comunicadores? Gracias. Yo más bien creo que felicito, ¿no? A todos ustedes más bien por este tipo de eventos donde yo de alguna manera trato de dar, por ejemplo, cómo es que funciona internamente todos estos mecanismos, ¿no? Y creo que esa información que uno obtiene, ¿no? Y ese es mi propósito, el mío también, ¿no? Disminuir esos miedos, ¿no? Y no tener, digamos, no tener miedo de poder utilizar este tipo de herramientas, no tenerles miedo, ¿no? Como les comentaba, los mismos miedos con cada tecnología nueva que sale, siempre aparecen miedos, pero yo creo que son más debido a falta de información que por la propia herramienta misma, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que vamos más por ahí. Ujú. Sí, José. Sí, hola, buenas. Muy interesante la ponencia. No activo la cámara porque no cuento con una. Sí, yo voy a sumarme a lo que comentó Jorge antes que Héctor respecto de las imágenes y está relacionado con la propiedad intelectual, como las imágenes se generan a propósito de las consultas que uno hace. ¿Qué pasa con esas imágenes respecto de la propiedad? Porque de repente, claro, estas empresas guardan la información que uno solicita, pero si yo uso una imagen y después la utiliza otra persona, ¿qué pasa con la propiedad? ¿Quién es dueño de esa imagen? ¿Qué pasa con los textos que se generan? ¿Hay alguna propiedad que uno infringe cuando utiliza este tipo de herramienta? Esa es la consulta. Sí, bueno, eso creo que va a tener que ser legislado de alguna manera, porque, ¿no? Finalmente, ¿quién es el propietario, como usted ahí menciona, ¿no? Si es la persona que está generando o es la empresa generadora, ¿no? Bueno, ya ese es un tema de propiedad que creo que está llegando a mucho debate también, ¿no? Pero lo que sí, más bien se ha discutido bastante es que, por ejemplo, para hacer sus procesos de entrenamiento, estos modelos han agarrado mucha información que está bajo propiedad, ¿no? ¿Ok? Imágenes, ¿no? Y ellos no han indicado si es que las imágenes que han utilizado tienen algún tipo de propiedad, ¿no? De protección. Entonces, es más, inclusive plataformas donde, por ejemplo, hay mucha información que está protegida, probablemente ha sido utilizado por estos modelos, pero no lo mencionan, ¿no? Entonces, el debate más va para ahí también, ¿no? O sea, ¿qué tipo de información estás utilizando para tus entrenamientos también, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo creo que hay mucho debate en torno a eso. La verdad que no soy especialista mucho en lo que es propiedad intelectual, pero sí sé que hay mucho debate, y no solamente también respecto a lo que es propiedad intelectual, sino a la regulación misma de la inteligencia artificial, ¿no? Porque si bien es una herramienta que tenemos, ¿no? Pero en verdad, quien hace uso de la herramienta y para qué fines, ya ese es otro problema, ¿no? ¿Ok? Al igual como cuando salió la tecnología ¿no? Del enriquecimiento de uranio, que era para fines, por ejemplo, ¿no? De dar energía, porque ese fue el propósito del enriquecimiento de uranio, ¿no? Pero otras personas le encontraron otros fines, ¿no? Un fines bélicos, ¿ok? Entonces, lo mismo pasa con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, la tecnología está ahí, pero ahora las personas qué uso le van a dar, ¿no? De ahí que se está discutiendo mucho también en regular todo este desarrollo de inteligencia artificial. Y son las mismas empresas como OpenAI que están recomendando hacer una regulación encima de ello, ¿no? Ok, así que yo creo que yo creo que va a haber igual como cuando ahora se regula, ¿no? El desarrollo de las bombas atómicas y todo ello, ¿no? Porque finalmente la tecnología que está por detrás del desarrollo de bombas atómicas son el enriquecimiento de uranio, ¿no? Entonces hay toda una regulación mundial sobre el tema. Yo creo que se va a presentar algo similar con inteligencia artificial también. Ujú. Pero el consejo sería utilizarla sin ningún miedo. O sea, me refiero como en la institución donde yo estoy, si yo genero una imagen y la Bueno, publico, ¿debiera tener alguna consecuencia? ¿Cuál es la sugerencia al respecto del uso
de lo que se genera, del producto. No, ahorita de no hay inteligencia restricción. artificial. No hay restricción, solamente colocarle, ¿no? Que se ha generado bajo una herramienta de inteligencia. Obviamente darle el crédito, ¿no? Imagen generada por inteligencia artificial con tal programa, ¿no? Sí, o sea, bueno, esa es la, digamos, al menos en la academia, ¿no? Siempre nosotros le damos crédito a todo lo que, de dónde sale la información, ¿no? O sea, ese es digamos, por la buena costumbre que tenemos en la academia, ¿no? Ok, entonces yo genero algo y le digo, ah, no, este documento generado con la ayuda de OpenAI, o digo de ChatGPT, o de un generador de imágenes, ¿no? Entonces eso lo hacemos por una buena práctica de ética que nosotros tenemos en la academia, ¿no? Ok, pero bueno, en las empresas, no sé si vayan digamos, muchas veces no hay mucho respeto por la ética, ¿no? Así que eso ya creo que depende ya más de una cuestión de las personas, más de una cuestión de, digamos, de las organizaciones, ¿no? Okay. Pero más lo veo por Vale, ese lado. muchas gracias. Gracias a usted, José. Catalina. Hola de nuevo. Esta pregunta es más sencilla. Recuerdo que al último mencionaba algo de la información conglomerada, no sé si el término es correcto, que eran datos sobre algún grupo en particular que tiene Sumarizada, dice, ciertas ¿no? costumbres. ¿Mane? Sumarizada, creo que dije, sí. Ujú. ¿Si era información sumarizada, era? Sí, eso fue lo que dije. Ujú. Ah, ya. Ya. Muchas gracias. Si tenía duda de ese término. Eso se Cuando se usa usa. bastante ahora, ¿no? Es más, las empresas de telefonía hasta venden esa información, ¿no? O sea, Sí, Carola. Sí, solamente para hacer una acotación con respecto a la consulta que hizo Jorge Andrés. En nuestro caso, por ejemplo, iniciamos jugando un poco, experimentando con el tema en la oficina con colegas, el tema de las fotografías en Midjourney. Y sí, teníamos la opción de nosotros generar una imagen, pero también nos daba acceso a descargar las imágenes que habían sido generadas por otras personas. Eso quiere decir que si nosotros creamos o desarrollamos una imagen, esa va a quedar en el almacén de Midjourney y cualquier otra persona que pueda ingresar y que pueda poner un parámetro similar al que nosotros pudimos poner, le va a dar dentro de opciones nuestras, es decir, las opciones que crea para ti en función a lo que tú le pides, en función a tu prompt, pero también puedes tener acceso a ver las generadas por otras personas y a descargarlas. Entonces, así es. ahí sí está todavía eso completamente abierto, de tal forma que creo que si alguien genera una imagen para usarla, pues la tiene que usar inmediatamente porque va a venir alguien y te la va a usar primero. Entonces, yo creo que eso todavía está para regularse y creo que es un periodo de descubrimiento y es un periodo libre, ¿no? Para todos. De hecho, me imagino que iniciaremos más adelante procesos de propiedad intelectual, pero por ahora creo que todo está abierto a sin parámetros. Así es. Ajá. Muchas Así gracias. es. Karen. Hola, muy buenos días. Sí, Karen, la escuchamos. Buenos días. Que yo tengo una pregunta, César. Como nos estás hablando, pues, desde la parte de la comunicación y todo este tema, que el tema de inteligencia artificial también tiene que ver mucho con nuestra área. Por ejemplo, si nosotros creamos una campaña con algún tema, puede ser, no sé, de pronto la inclusión, y creamos una imagen a partir de la inteligencia artificial, ¿esto podría generar más adelante como controversia o es completamente aceptable que nosotros utilicemos estas imágenes por medio de esta campaña, sabiendo pues que eso va a generar un gran impacto más adelante, o no tendríamos pues problema con el uso de estas imágenes por medio de la inteligencia artificial? Pero, digamos, son diseños que uno hace, a eso se refiere. Sí, exacto, diseños. Claro, pero ese diseño pudo haberse hecho, por ejemplo, no sé, en un diseñador gráfico, ¿no? También, ¿no? O algo así. Eh, Solo que ahora le estamos pidiendo la inteligencia artificial, ¿no? Porque en verdad, digamos, el trucado, si queremos llamarle de alguna manera, el trucado de imágenes, ¿no? Eso ya se hacía también, ¿no? Es decir, si alguien quería trucar una imagen, un documento, uno lo podía hacer, ¿no? O sea, agarraba un Photoshop de la vida
cambiaba, ¿no? Uno lo hacía manualmente y todo, y creaba una nueva imagen, solamente que uno lo hacía manual, o necesitaba de un experto en diseño, ¿no? Que conozca para poderlo hacer, y le pedía que lo haga y ya, ¿no? Solamente que ahora se facilita la cosa con un texto, ya lo hacemos el trabajo, o sea que la verdad que más bien se acorta, ¿no? Diría yo, o sea, pero en verdad el trucado de imagen, si estamos hablando de alguna manera, eso ya se hacía con las herramientas antiguas, ¿no? Solamente que era más lento. No sé si va por ahí su pregunta. Karen, Sí, ok, muchas gracias. gracias. Ahí está. Ingeniero César, muchas gracias. A nombre de Educal, queremos agradecer su participación y generosidad por compartir con nosotros este tema tan controversial que nos queda mucho por descubrir y vivir, sobre todo en este proceso en el que se está construyendo, creo, estas herramientas. Bueno, y para concluir con el evento, cedo la palabra a Mari Carmen. Gracias. Muchas gracias. Así es, agradecemos al ingeniero César y a Jessica por esta sesión que ha sido muy enriquecedora. Gracias al ingeniero Mario Ochoa, a la maestra Viviana Checa por habernos acompañado en esta sesión, a todos ustedes. Ingeniero César, le vamos a hacer llegar vía correo electrónico la constancia pues, de su ponencia del día de hoy. Muchas gracias por su generosidad, como decía Jessica. Y a todos ustedes los presentes les enviaremos a su correo electrónico con el que se registraron a esta sesión las instrucciones para que también ustedes puedan descargar su constancia de participación. Nuestra próxima sesión será en el mes de agosto y nuestra subregión anfitriona será la subregión Cono Sur. Les tenemos también información sobre las actividades que tenemos próximamente en esta red de comunicación. Tendremos el 5º encuentro de la red con el tema Universidades Católicas en el Top of Mind, un desafío constante. Se va a desarrollar los días 20, 21 y 22 de septiembre de este año en el Centro Universitario San Camilo en Sao Paulo, Brasil. Están cordialmente invitados. En este encuentro vamos a profundizar sobre esta tarea que tenemos de posicionar a las universidades católicas en la sociedad a través de la comunicación y la mercadotecnia para poder fortalecer lo que es la atracción y retención de alumnos. Además, como saben, en estos encuentros tenemos la oportunidad de compartir buenas prácticas entre todas las universidades participantes. Voy a dejar en el chat la liga del sitio del evento para todos aquellos que gusten tener mayor información e inscribirse y, bueno, saludarnos allá en el mes de septiembre. Pues con esto concluimos esta segunda sesión del programa de actualización de la Red de Comunicación 2023. A todos, muchas gracias por su participación. Quedamos a la orden para el seguimiento de la descarga de sus constancias para que todos las puedan tener. Y bueno, pues nos vemos en agosto con nuestra siguiente sesión y en septiembre ya de forma presencial en Brasil. Un abrazo para todos.